Aviones iraníes acusados de terrorismo, hoy operados por Venezuela, sobrevuelan Sudamérica. Son aviones que utilizaba el régimen fundamentalista de Irán para transportar armas. Varios países les prohíben a estas aeronaves que figuran en la lista negra de Estados Unidos y Europa ingresar a sus territorios. Eco Sierra Benifor 9219. Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Hoy, una de esas aeronaves y su tripulación iraní está retenida en Buenos Aires. El FBI y Paraguay aseguran que sus pilotos son peligrosos terroristas. Uno inclusive se operó la cara para cambiarse la cara en Cuba, imagínense, parece una película. En los últimos meses, la filial principal de la cuestionada línea aérea venezolana realizó viajes no regulados a nuestro país, despertando las sospechas de algunos legisladores. Cargaron combustible, por lo menos que tenemos detectados nosotros, en Córdoba, en Chile, en Madrid. Chile no debe aceptar que se instale ninguna base de terrorismo internacional en el país. Estuvo el avión retenido en Argentina y su tripulación iraní en Chile. ¿Hay razones para preocuparse? ¿Qué dicen nuestras autoridades? Este es el Boeing 747-300, hoy propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, subsidiaria de la estatal Conviasa. Pese a ser un enorme avión de pasajeros, está adaptado como carguero. La aeronave hasta hace algunos meses perteneció a la línea aérea estatal de Irán, Mahan Air. La empresa desde el 2011 está sancionada y en la lista negra de Estados Unidos y la Unión Europea, acusada de utilizar sus aviones comerciales para trasladar armas, dinero, espías y personal militar para apoyar al grupo terrorista islámico Hezbollah. Debido a esto, los aviones de Mahan Air no pueden sobrevolar el espacio aéreo de los países que la sancionaron y quienes le brinden suministros arriesgan multas. Son aviones pertenecientes a líneas aéreas de fachadas civiles de las fuerzas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es decir, son aviones que utilizaba Irán y el régimen fundamentalista de Irán para transportar armas y misiles y drones a Damasco, Siria, y de ahí se trasladaban al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. El Boeing de Emtrasur y otros aviones de pasajeros hoy operados por Conviasa fueron arrendados o vendidos, aún se ignora, por los iraníes a Venezuela. Muchos creen entonces que la operación comercial entre Irán y el país sudamericano fue solo una fachada para permitir que el carguero, ahora bajo otra empresa, siguiera con sus operaciones. El 13 de mayo de este año, el carguero Boeing venezolano, que tiene un sistema de rastreo que dificulta su seguimiento, aterrizó en Ciudad del Este, Paraguay. La nave y su tripulación de 18 personas, 7 iraníes y 11 venezolanos, estuvo 2 días en el país. Luego de cargar 750.000 cajas de cigarros, despegó rumbo a Aruba. Después voló a Irán, otros países del Medio Oriente, Moscú y retornó a Caracas. 3 hechos despertaron las sospechas de los organismos de inteligencia paraguayos. El primero y más importante fue que el avión ingresó al país con una matrícula de vuelo y salió con otra. Que un carguero tan grande volara largas distancias para transportar una carga tan exigua y con tripulación tan numerosa fue otra señal de alerta. Cuando las autoridades de ese país cotejaron con el FBI las identidades de quienes viajaron en el avión, descubrieron un hecho preocupante. Desde que Paraguay informó y alertó, se pudieron hacer las averiguaciones y hoy vimos que gran parte de esa tripulación tienen vínculos con el terrorismo internacional. Uno inclusive se operó la cara para cambiarse la cara en Cuba, imagínense, parece una película. El 6 de junio, el Boeing despegó desde México rumbo a Buenos Aires con un pequeño cargamento de repuestos para autos. Ahora su tripulación la conformaban 19 personas, 5 iraníes y 14 venezolanos. Por problemas climatológicos, el avión debió aterrizar en Córdoba a la espera que se disipara la niebla que cubría Buenos Aires.
Pese a estar prohibido, el avión abrió su puerta en la losa y se desconoce si de él descendieron personas o algún tipo de carga. Horas después despegó a Buenos Aires y aterrizó en Ezeiza sin ninguna restricción y sin despertar ninguna alerta entre las autoridades trasandinas. El tema de la penetración de Irán en Latinoamérica y a través de Venezuela como cabeza de playa no es un tema de ahora con los aviones. Hay una asociación que también, digamos, Irán lo ha intentado hacer en Bolivia, lo ha hecho en Nicaragua. Es decir, ha habido un intento del régimen iraní de permear Latinoamérica hace mucho tiempo. Que un avión con presuntos terroristas iraníes aterrice en Argentina no es un hecho menor. En marzo de 1992, la Embajada de Israel en Buenos Aires sufrió un atentado explosivo que dejó 22 muertos y 200 heridos. 2 años después, la historia se repetiría. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. En julio del 94, la Asociación Mutual Israelí de Buenos Aires sufre el más mortífero atentado contra judíos fuera de Israel. Fallecen 85 personas, entre ellas 2 chilenos, 300 quedan heridas. La justicia trasandina comprobó que ambos atentados fueron perpetrados por terroristas de Hezbollah, ayudados y financiados por Irán. Los grupos Hezbollah, que son satélites del régimen iraní, grupo terrorista chiita del Líbano, han operado en Venezuela y en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil hace muchísimos años. Está documentado a lo menos desde el año 2010-2011. Tampoco es un misterio que se pudiera estar haciendo acciones de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico para financiar el terrorismo. Volvamos a concentrarnos en el Boeing venezolano iraní. 2 días después de su arribo a Buenos Aires, el 8 de junio, el avión debía despegar, pero en el aeropuerto de Ezeiza, la empresa encargada se negó a venderle combustible para así evitar sanciones económicas de Estados Unidos. La tripulación decide entonces volar al cercano aeropuerto de Montevideo, Uruguay, pero hubo problemas. Buenas tardes, Echo Sierra Uniform 9219, radar contact, climbing to 240. Apparently there's a problem with your permit to enter Uruguayan airspace. I will require from you to keep a holding over Dorvo intersection. Okay, maintain flight level 240 and make a holding over Dorvo for coordinate the permission to enter in Uruguay airspace. Eco Sierra Uniform 9219, Montevideo. Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Usted confírmeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones. Los uruguayos, alertados un mes antes por Paraguay de todo lo que rodeaba a este vuelo, no le permitieron el ingreso al país. El avión debió retornar a Ezeiza. La información de lo ocurrido salió rápidamente a la luz. Parlamentarios argentinos pidieron explicaciones al gobierno, exigiendo saber por qué no se adoptó ninguna medida de seguridad en el país, más aún cuando el FBI señaló que el piloto del vuelo era un reconocido terrorista iraní, Gholamreza Qasemi. No podemos hablar de otra cosa que de un homónimo, por ahora. El gobierno argentino intentó alambicadas razones para justificar la entrada sin problemas del avión y su tripulación. Pregunto entonces, habiendo información previa de esta aerolínea, no este era avión, previa esa información, no era previa. Claro, pero de alguna manera era previa porque los uruguayos dicen acá no puede entrar. Los uruguayos es posterior a la llegada de la Argentina. Por favor, no den vuelta las cosas porque entonces sí se arma un barullo bárbaro. Pero ministro, las sanciones eran públicas.
Las sanciones sí eran públicas contra la aerolínea. Hasta ese momento para la tripulación no tiene específicamente un dato por el cual decirle que no, porque si le hubiese dicho que no. La tripulación no es verdad, simple. pero digo, ese avión, la aerolínea estaba sancionada por Estados Unidos. Si usted va a hablar cada vez que hablo yo, no se puede. Si quiere, hagamos una cosa, ustedes corten, vean, hablen de lo que se les antoja, y yo sigo viendo tele, no hay problema, muchachos, si yo no los llamé. Más allá de la opinión del gobierno, la justicia argentina decidió retener al avión y toda su tripulación. Un fiscal inició las pesquisas y comprobó que la identidad del piloto iraní era real y no un homónimo. Una de las líneas investigativas apunta al blanqueo de dinero y la otra, como documentan algunos parlamentarios trasandinos, a la infiltración de agentes expertos en inteligencia cibernética para espiar y ayudar a gobiernos latinoamericanos, entre ellos el chileno, pese a la conocida postura de nuestra Cancillería contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto lo va a investigar la justicia, quienes podrían ser parte de estos servicios que participaría de una base nueva en la Argentina, y agregan, todos los identificados participarán y ejecutarán operaciones de ciberinteligencia a favor de Gabriel Boric en Chile. La empresa aérea, a través del gobierno venezolano, niega las imputaciones. Aseguran que solo realizan actividades de comercio. ¿Están armando un falso positivo? Claro que sí, eso no hay duda, que hay procedimientos malintencionados contra ese avión. Entonces nosotros esperamos que se resuelva la cosa diplomáticamente como corresponde, ese avión regrese donde tiene que regresar. En sus declaraciones a la prensa, intentando bajarle el perfil a la presencia de los iraníes en su país, el ministro de Seguridad argentino precisó que ese avión ya había aterrizado sin problemas en otros países. Esta máquina te había cargado entre diciembre del 21 y mayo del 22. Cargaron combustible, por lo menos que tenemos detectados nosotros, en Córdoba, en Chile, en Madrid. ¿Estuvo en Chile el avión de la línea aérea venezolana iraní Embraer, como sostienen algunas autoridades argentinas? ¿Cuántas veces aterrizaron en Merino Benítez los aviones de Conviasa? ¿Qué dicen nuestras autoridades? Eso lo sabremos ahora. Fuera de cámara, vía correo, la Dirección General de Aeronáutica Civil nos respondió que en el registro de vuelos de los últimos 12 meses, el Boeing ni alguna otra aeronave operada por Emtrasur ha ingresado al país, desmintiendo así al ministro argentino. Respecto de la línea aérea Conviasa, se señala que desde hace un tiempo realiza vuelos a Santiago para el transporte de pasajeros y cargas sin un itinerario fijo. Ya se sabe que al menos uno de esos aviones que estuvo en Chile perteneció a Irán y es el mismo que usa el presidente Maduro para sus giras internacionales. Lo que llamó la atención de algunos parlamentarios chilenos es que no hay registro de sus tripulantes, puesto que al menos en el último vuelo a Santiago, registrado el 22 de junio, ellos no descendieron del avión. Otro hecho extraño, aseguran, es la cantidad de maletas que declara cada pasajero que ingresó a Chile. Más de 500 maletas. Si multiplicamos, estamos hablando de 5 maletas por pasajero. Yo no sé si esto es así, porque son vuelos charter. Pero a lo menos me llama la atención cuando nosotros viajamos al extranjero, uno pesa los kilitos, porque 23 kilitos, 20 kilos, y una maletita. También les parece extraño a los diputados que, pese a las sanciones interpuestas por Estados Unidos a Conviasa por supuestamente transportar a funcionarios corruptos vinculados al narcotráfico, en la FIDAE, realizada en abril de este año, nuestras autoridades firmaron un memorándum de entendimiento aerocomercial con la cuestionada empresa aérea venezolana. Entonces, todas esas cuestiones nosotros queremos ver, investigarlas, ver si están todas dentro del marco de la ley, si se han hecho bien y efectivamente cuál es la implicancia, la trascendencia, la dimensión que tiene esta línea aérea, porque a lo menos nos parece extraño que justo que nosotros ahora queremos fiscalizar y controlar, esta línea aérea termina su vuelo a Chile, suspende su vuelo a Chile. Efectivamente, Conviasa, a través de un comunicado, informó que debido a la negativa de los proveedores para abastecer de suministros a sus aviones en Chile, suspenden sus 4 vuelos a Santiago previstos para julio. Los diputados Joanet y Undurraga solicitaron la creación de una comisión investigadora del caso, mientras que la bancada de senadores de Renovación Nacional pidió al Ministerio Público que inicie una investigación de oficio.
Chile no debe aceptar que se instale ninguna base de terrorismo internacional en el país. Lo que queremos saber es cuántos vuelos no regulados se han efectuado, desde qué tiempo, cuántas personas han ingresado al país y qué controles se ejercieron. Toda esa incertidumbre es parte de la investigación y es lo que el Ministerio Público debe aclarar. No fue posible obtener una versión de los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores. Quien rompió el silencio gubernamental respecto del tema fue la ministra del Interior. Queríamos saber qué información tiene el gobierno respecto al avión venezolano-iraní, si es que este tema se ha investigado, quiénes eran los tripulantes, por qué estuvo acá, considerando también lo que se ha planteado, por ejemplo, en Paraguay, que se habla de vínculos con el terrorismo, y también en Argentina, que se ha hablado de ciberinteligencia a favor de este gobierno. Primero, creo que es necesario aclarar que tanto el Ministerio del Interior como nuestras policías han estado al tanto de estos vuelos desde el primer momento. Así nos han hecho llegar las distintas informaciones. Entendemos la preocupación de los señores parlamentarios y nos hemos puesto en contacto con algunos de ellos para dar cuenta de la información. Vamos a entregar en las instancias que ellos han establecido para ello toda la información que tenemos disponibles, pero sí clarificarle a la ciudadanía que hasta la fecha no hemos detectado ningún ilícito. Citado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el subsecretario del Interior aseguró que todos los aviones de Conviasa que han aterrizado en Santiago fueron operados por tripulantes venezolanos y sus pasajeros fueron debidamente controlados, que la única vinculación con el caso argentino es que el avión fue traspasado a Venezuela por la misma línea aérea iraní. Aquí no hay tripulación iraní, no hay pasajeros iraníes. Todos los pasajeros fueron fiscalizados por la Policía de Investigaciones, la carga fue fiscalizada por el Servicio Nacional de Aduanas, pero el avión material que hoy día pertenece a Conviasa en algún momento fue propiedad de dos aerolíneas distintas que tenían origen iraní. Para algunos analistas internacionales, la respuesta del gobierno parece insuficiente, dada la magnitud de lo que está en juego. Por un lado, la seguridad interior y por otro, las relaciones con nuestros aliados norteamericanos y europeos. Estamos jugando con fuego, primero por ese plano, por el plano de cómo estamos con países que para nosotros son muy importantes, Estados Unidos y Europa. El avión argentino, el que genera como el remesón, sin embargo en Chile, de repente aparece un avión de Conviasa, que había sido usado por el propio Maduro para viajar a Teherán en varias oportunidades, y nosotros no sabemos nada. No es para nada circunstancial o una mera coincidencia. Todos estos vuelos excéntricos que están llegando a Chile, y que no solamente están llegando a Chile, sino que están llegando a varios países sudamericanos. El expresidente de la comunidad judía en Chile cree que luego de ver cómo carteles de narcotráfico han penetrado nuestras fronteras, las operaciones de los aviones venezolanos en nuestro país no pueden tratarse con ingenuidad. Hay que dejar de lado la ingenuidad. Venezuela es una dictadura donde el ejército y una parte importante de sus jerarcas, Diosdado Cabello y otros, están muchas veces siendo perseguidos o investigados afuera por narcotráfico. Tienes por otro lado Irán con toda este historial terrorista, digamos, y de desarrollo de programa nuclear en este momento, desafiando a las Naciones Unidas. Y entonces tú haces 2 más 2, juntas estos dos países. Bueno, yo me preocuparía de un vuelo que viene de Venezuela, de un avión que está en la lista de sanciones por pertenecer al grupo terrorista de los Estados Unidos y de Europa. Me interesa saber quiénes vienen en ese avión, qué cargas hay, hacer aforo físico de cada una de las cargas, qué es lo que se carga en Chile, con quiénes tienen contacto, si las tripulaciones se han bajado en Chile, dónde se han quedado, dónde han permanecido, con quiénes se han relacionado. Para diputados oficialistas, todo el alboroto producido en Argentina está siendo usado con fines políticos en Chile. Esto ha sido usado, diría yo, como por ejemplo el señor Gabriel Saliasnik, abogado de varios funcionarios del gobierno anterior, que señala ni más ni menos que el presidente Boric no puede permitir que Irán haga de Chile una base terrorista. O sea, de verdad, yo quiero dejar constancia en acta de la liviandad de estos dichos, de la liviandad que se hayamos citado a la ministra de Defensa como si la seguridad exterior nuestra estuviera en peligro.
Patricio Gajardo cree que la información evacuada por la inteligencia paraguaya y la estadounidense que vinculan a terroristas iraníes con la tripulación del avión de Emtrasur es un hecho que debiera poner en alerta máxima a nuestras autoridades. No podemos decir de que lo que pasó en Argentina, porque está al otro lado de la cordillera, que fueron dos atentados terribles, el del 92 y el 94, que eso no puede pasar acá. Puede pasar acá. Mientras Venezuela exige la inmediata liberación del Boeing de Emtrasur aún retenido en el aeropuerto de Seiza, y en Argentina la fiscal del caso formalizó a la tripulación por presunto espionaje y terrorismo. En nuestro país, en los próximos días, la Cámara de Diputados deberá votar la conformación o no de una comisión investigadora de las actividades de Conviasa en nuestro territorio.